Grace Pennington estaba agachada junto a las hortensias, con las manos hundidas en la tierra húmeda y el aroma de la primavera temprana pegado a su Rebeca. Sus dedos temblaban ligeramente mientras ajustaba un tallo caído, acariciando su base con ternura practicada. Edward bromeó, diciendo que ella se preocupaba más por aquellas flores que por él. «Solo porque no responden», respondió ella con una sonrisa. La quietud de la mañana la envolvió como un chal. El sol se filtraba a través del arce, cálido para ser marzo, proyectando un suave dorado sobre el sendero del jardín. Grace tarareó una melodía medio olvidada de su infancia y se recostó sobre los talones para admirar su trabajo. Cuando cogió las tijeras, su rodilla cedió. Un dolor agudo le atravesó la pierna y cayó de lado, aterrizando con fuerza sobre la losa de piedra. El cielo se movía suavemente mientras la espuma del mar se enroscaba en las rocas. Por un momento se quedó inmóvil, con la mejilla fría contra la tierra. Los pétalos de la maceta dañada revoloteaban a su lado. Su respiración se entrecortó, no por el dolor, sino por la fría constatación de que no podía levantarse por sí misma. Melanie respondió a la llamada al cabo de 15 minutos, nerviosa pero con cuidado de no arrodillarse sobre sus inmaculados pantalones. Trent se quedó atrás, hablando por teléfono mientras los paramédicos izaban a Grace en la camilla. Las horas se hacían borrosas. Luces del hospital, evaluaciones, un largo pasillo lleno de aire antiséptico. Grace intentó hablar, pero sus palabras parecían caer en saco roto. Había poca empatía por parte de los médicos. «Hemos encontrado un sitio para ti, mamá», dijo Melanie, una tarde, con tono preocupado e impaciente. «¿Un sitio?», repitió Grace. Algo en su voz se quebró, pero Melanie no se inmutó. «Ahora es más seguro. Ya lo hemos firmado todo. Es mejor así». Mientras se la llevaban, Grace vio una foto en el teléfono de Melanie. Jonas, con las piernas acurrucadas en el viejo sofá de Grace, con un zumo en la mano, sus cortinas, sus paredes. La habitación olía ligeramente antiséptico y lavanda. Un cruel intento de consuelo. Grace estaba sentada en una silla demasiado grande para su cuerpo, mirando la luz pasar a través de la cortina de encaje de la ventana, justo fuera de su alcance. 2 días antes, recordaba haber sostenido su taza de té, Earl Grey perfectamente remojado con un toque de miel, en su cocina amarilla, donde el suelo crujía suavemente bajo sus zapatillas. Ahora le servían una infusión tibia en un vaso de papel con una tapa de plástico hermética. Aún no había decidido si le ofendía más el sabor o el gesto. Melanie se había quedado exactamente donde la enfermera había aparcado el cuenco de fruta, con una sonrisa poco afectuosa y una mirada penetrante y calculadora. «Mamá, esto es solo temporal. Los médicos dijeron que estarías más segura aquí», había dicho, puntuando cada palabra con la quebradiza alegría de un agente inmobiliario que organiza una jornada de puertas abiertas. Grace no estaba senil. Le dolía la cadera y caminaba despacio, claro, pero aún podía leer inscripciones en latín sin entrecerrar los ojos y citar a Safo de memoria. Esto no impidió que Melanie y Trent salpicaran sus frases con expresiones como riesgo de caídas y vigilancia las 24 horas, tejiendo sutilmente una narrativa que la reducía a un lastre. Había pedido sus libros. Melanie había traído 3, una novela ligera, las memorias de un famoso y un libro para colorear para relajarse. Ninguno era suyo. Más tarde, mientras trazaba los bordes de la manta de ganchillo a los pies de la cama, se dio cuenta de que su nombre no aparecía en los papeles de la habitación. Un vago dolor la invadió, no solo por la traición, sino por su exactitud, la forma en que había sido planeada. Coordinado, sanitizado, miró por la ventana y, por primera vez en 2 días,
Dejó escapar lo que solo había susurrado en destellos de autosatisfacción, que la habían encerrado, no para protegerla, sino para su conveniencia. Y quizás fue allí donde su historia comenzó de nuevo. La foto llegó al anochecer. Grace estaba sentada junto a la ventana de la sala común de la residencia, con una taza de manzanilla en la mano, observando cómo la luz albaricoque se extendía por el cielo. No esperaba un mensaje de Melanie. Le habían revocado la autorización para llamar por teléfono, controlada por el personal, y, más concretamente, por las manipulaciones legales de su hija. Pero Lydia le había entregado la tableta en silencio, susurrando: «Ha llegado un mensaje. No lo he abierto». Grace tocó la pantalla, y allí estaba. Una imagen filtrada de Jonás tumbado en el sofá de flores de la habitación de invitados. Su sofá, el pie de foto decía: «Me encantan los cojines nuevos. Estoy redecorando poco a poco. Ya me siento como en casa». Grace se quedó mirando la foto, con el corazón latiéndole con fuerza y luego con pesadez. La habitación de invitados había sido el estudio de Edward, lleno de libros, mapas y fotografías enmarcadas de excursiones y cenas de verano. Las paredes azul hortensia estaban ahora ocultas tras una pintura blanca brillante. La librería estaba vacía. Una manta que había cosido a mano 2 inviernos antes servía ahora como capa de superhéroe de Jonás. No había malicia en la expresión de Jonás, solo alegría. Era el corte más limpio. «¿Crees que no lo sé?», le susurró a la foto. «Ya te has mudado, ¿verdad?». La injusticia resonó profunda y silenciosa en sus huesos. Melanie no había llamado en días. Trent no la había visitado ni una sola vez. Su falso grito de simpatía, al admitirla aquí, se revelaba ahora como una farsa, una anchana, una pierna rota, fácil de convencer al sistema de que me había vuelto irrelevante. Rebuscando en el bolsillo lateral de su Rebecca, Grace sacó la nota arrugada de su última reunión con Mark. Un nombre: Madison Housing Trust. Una fecha, un plan. «Que hagan sus tés bajo mi techo», murmuró en voz baja. «Pero nunca encontrará». N. La escritura de la habitación de invitados. Dobló la tableta, se la devolvió a Lydia y apoyó suavemente los dedos en su regazo. «Deja que los fantasmas tengan su silencio», dijo en voz baja. Las luces del pasillo zumbaban bajas, proyectando halos lechosos sobre el suelo encerado, mientras Grace caminaba en silencio con sus zapatillas. La Rebecca le colgaba holgadamente de los hombros, difuminando su silueta en la penumbra beige de la residencia. A su lado, Lydia caminaba despreocupada, con el portapapeles bajo el brazo y la placa plastificada, colgando de un cordón. No dijeron nada. No hacía falta. El despacho del personal estaba oscuro y cerrado, pero Lydia sacó una llave del bolsillo lateral del pantalón de su bata de laboratorio y la introdujo con cuidado en la puerta. Grace dudó antes de seguirla. El olor a café quemado persistía, dominado por el sabor estéril del desinfectante. El zumbido de los viejos ordenadores y el tic-tac de un reloj polvoriento eran los únicos signos de vida. Lydia rebuscó en un cajón y sacó el auricular del teléfono fijo. «La línea 2 es privada», susurró. Pulsó el botón y se lo entregó a Gracia con cuidado, como si fuera algo sagrado y antiguo. Grace cogió el teléfono con las 2 manos, con los dedos apenas temblorosos. «Gracias», susurró. Marcó el número de memoria. Sonó una vez, un segundo, un tercero, y luego Mark Hammond. Por un momento, Grace fue incapaz de hablar. El sonido de su voz chocaba con la emoción que se hinchaba en su pecho. Tragó saliva. «Mark, soy Grace. Pennington». Una pausa en la línea. «Grace». Su tono se volvió alerta, luego cálido. «¿Estás bien?» «No», dijo ella simplemente. «Pero lo estaré. Necesito saber si la casa sigue siendo mía». Otra pausa de silencio. «¿Sí?».
dijo finalmente. Legalmente, no se ha presentado ningún traspaso. Sigues teniendo todos los derechos. ¿Por qué? Grace cerró lentamente los ojos. Una inhalación lenta. Porque voy a venderlo. Una pausa, sin aliento. ¿No estás preparada para la guerra, Grace? Grace miró, a través de la habitación, tenuemente iluminada, su mirada endureciéndose como una hoja enfriándose en el agua. No voy a ir a la guerra, Mark. Grace estaba sentada bajo el pálido resplandor de la ventana, con el chal bien doblado sobre los hombros, sus silenciosos puntos entrelazados con el zumbido del pasillo. Sobre su regazo yacía un cuaderno desgastado con las páginas de color crema ligeramente manchadas por los rincones de la memoria. La pluma temblaba ligeramente entre sus dedos mientras escribía, no por la edad, sino por convicción. Lydia llamó una vez, ligeramente, y luego entró, cerrando la puerta tras de sí como un susurro. «Hay un supervisor de guardia esta noche. Lo he comprobado. No hay turnos hasta las 2. Gracias, querida», murmuró Grace, con voz baja pero cristalina. Le entregó él sobre a Lydia. Dentro había copias de los contratos de alquiler, la carta para el impuesto municipal y los registros de mantenimiento que Hue había dictado de memoria a Mark por teléfono. Cada detalle demostraría su presencia, incluso en su ausencia. Un rastro, la verdad disfrazada de documentos. Los dedos de Lydia rozaron el sobre. ¿De verdad no lo saben? La sonrisa de Grace era sutil. Creen que me leo cuentos de hadas en el ala del jardín. Que lo hagan afuera. Una rama golpeaba insistentemente la ventana, como si Edward pasara por allí. Sus pensamientos se dirigieron ahora hacia él, mientras la cadencia áulica de su voz resonaba débilmente. El poder no siempre ruge, espera, se reúne. «Creía que me quería», dijo Grace de repente, «como las madres piensan que sus hijas me quieren, pero el amor no abandona». Lydia se sentó suavemente a su lado. «Lo que estás haciendo requiere más valor del que podría tener la ira». Grace asintió una vez, con el peso de 72 inviernos a sus espaldas. Justo en ese momento, alguien rió demasiado alto por el pasillo, de forma perturbadora y despectiva. La ilusión de paz pastoral se resquebrajó en sus bordes. Pero Grace se concentró. La casa estaba casi vendida. Los fondos se habían destinado al almacenamiento. Trent aprendería que la practicidad tenía un precio. Melanie se enfrentaría a una herencia que no podría controlar. Grace estampó la última firma en un nuevo documento. La tinta sangró con firmeza y paciencia. Con manos firmes, susurró: «Me quitaron lo que pensaron que no defendería, pero recordé quién era, y por primera vez en meses se permitió sentirse poderosa». Grace se movía como un reloj durante cada día en el centro, deslizándose en el papel que le habían asignado, dócil, olvidable, frágil. Asentía obedientemente con la cabeza durante las sesiones de grupo. Sonreía rígidamente durante las comidas y se dejaba llevar a la sala común a por rompecabezas que apenas tocaba. Pero detrás de sus expresiones delicadas y sus movimientos lentos, su mente seguía siendo aguda, marcando cada tic-tac del reloj, no con aburrimiento, sino con cálculo. Sabía que las enfermeras estaban tomando notas, complaciente, pasiva, confusión leve, que se lo crean, que piensen que es una mujer que se ablanda. Lydia, siempre perspicaz, empezó a programar sus rondas para que coincidieran con las horas vacías de Grace. Sus intercambios eran silenciosos, codificados, una mirada a través de un pasillo, un post-it doblado en una servilleta, una contraseña susurrada que desbloqueaba el ordenador del centro durante el turno de noche.
Grace nunca le preguntó a Lydia por qué la ayudaba. Quizá ya lo sabía. Una fuerza silenciosa reconocía a otra. Mark, discreto como siempre, coordinaba cada movimiento legal como un maestro de ajedrez, con voz firme en las breves llamadas telefónicas susurradas. Tras la puerta del almacén, los papeles están casi listos, dijo. Verás que la casa saldrá adelante según tus condiciones. La función era pesada algunos días, sobre todo cuando llegaban las cartas de Melanie. Palabras floridas, fingiendo cariño. Grace las lee. Una vez, y las guardó en el cajón, sin tocar y sin contestar. Una postal contenía incluso una foto de Jonás, sentado en su vieja silla de lectura, sosteniendo un libro que ella le había leído una vez. Grace se quedó mirando la foto durante largo rato. Sus dedos recorrieron el borde. Luego la dobló suavemente y la metió en su diario. No para el perdón, para el recuerdo. Sonrió una mañana mientras limpiaba el alféizar de la ventana de su habitación. Si ellos lo supieran. En el escenario, las mejores actuaciones no son las más ruidosas. La lluvia golpeaba suavemente la estrecha ventana de la capilla. Un susurro rítmico que se hacía eco de la calma que crecía en el pecho de Grace. Estaba sentada en el último banco de su silla de ruedas, con la postura erguida y las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo. En su muñeca, la delicada esfera del viejo reloj de Edward contaba los minutos, cada uno de los cuales la acercaba más a la libertad. La habitación olía ligeramente a viejos himnos y a cera para muebles de lavanda. Cerró los ojos brevemente e imaginó a Edward sentado a su lado, murmurando un poema en voz baja. Su voz siempre era más suave cuando bailaba en la literatura. En aquel silencio, volvió a oírlo. Un repiqueteo de pasos. Lydia se dirigió suavemente hacia el fondo de la capilla, escudriñando con la mirada a los que permanecían en el pasillo. Cuando estuvo segura de que nadie la había seguido, se dirigió hacia el altar. Había un hombre de pie junto al atril, vestido de gris, con las gafas empañadas por el repentino calor que hacía en el interior. Su maletín descansaba discretamente bajo el atril, sin levantar sospechas. El notario de Mark, el señor Elders, era tan cauto como eficiente. Nada de charlas ni miradas de simpatía. Solo documentos, una pluma estilográfica y un sello notarial desgastado por años de servicio silencioso. Grace cogió la pluma con mano firme. La tinta fluyó como el agua de un río, sin temblores, sin vacilaciones, una firma nacida de la determinación. Una vez terminado, Elders recogió los papeles, asintió cordialmente y desapareció tan rápido como había aparecido. Lydia se arrodilló junto a Gracia, con voz apenas audible. «Es tuya, Gracia. La elección, el poder. Hecho». Afuera, la tormenta comenzó a amainar. Su niebla ahora solo un ruido en las ventanas. Grace miró a los ángeles de las vidrieras que había sobre ella, con las alas desplegadas en pleno vuelo. No lloró. En su lugar susurró: «Edward, lo hemos conseguido». Apretó contra su pecho la copia de la escritura firmada, no como un arma, sino como la llave del santuario que había reconstruido dentro de sí misma. Un sobre rígido llegó con el correo de última hora de la tarde, escondido bajo una revista de cupones en el suelo del vestíbulo. Melanie casi no lo vio, pisándolo con las medias, mientras Jonah gritaba algo desde el rellano de arriba. Trent estaba sentado a la mesa del comedor, con el portátil abierto y las cejas fruncidas. Mel llamó, sin él, levantar la vista. «No aparece la factura de la hipoteca. ¿Has cambiado tus datos de acceso?» Ella le saludó y se agachó para recoger el correo. Cuando vio el sello en relieve del sobre, Madison Housing Trust, se le revolvió el estómago.
Lo abrió con la uña cuidada. La primera línea le cayó como agua helada. Notificación de transferencia de propiedad y fecha de desalojo solicitada. 14 días. A Melanie le temblaron los dedos. ¡Qué demonios! Volvió a leer, esta vez más despacio. El nombre: Grace Eleanor Pennington, vendedor. Su madre: Trent. Su voz se quebró. Él se acercó. Le cogió la carta. La leyó. Una vez, 2 veces. ¿La vendió?, susurró. No puede haber. Espera. Teníamos un poder notarial. Aparentemente no, murmuró Melanie. O ya no. La compostura de Trent se disolvió en segundos. Esto es un fraude. Alguien te ha estafado. No es legal. Se paseó. Tenemos inversiones cautivas. Nuestra línea de crédito se basaba en nuestros propios fondos. Acabo de solicitar un permiso de renovación. ¿Jesús? ¿También has cancelado los servicios públicos? Melanie miró alrededor del salón, el salón de su madre, y se dio cuenta, por primera vez con claridad. El sillón de flores estaba junto a la ventana, intacto. Había tenido la intención de volver a tapizarlo, pero nunca lo había hecho. ¿Cómo hizo todo esto?, susurró. Luego, furia creciente. Lo planeó. Nos engañó. Jonás bajó las escaleras, lanzando una mirada cautelosa. ¿Qué está pasando? Melanie dobló la carta y la volvió a meter en el sobre sin contestar. El callado desafío de Grace sonó como una campana al revés, silencioso pero profundamente sentido. Por primera vez, Melanie vio a su madre no frágil, sino formidable. La luz del sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas de la sala de lectura de la comunidad, captando las motas de polvo que bailaban como fantasmas en el aire ambarino. Grace estaba sentada junto a la ventana, con una taza de té caliente entre las manos, mientras la última línea de Oliver Twist era devorada por el silencio. Los niños se habían apresurado a salir. Livia había sonreído y saludado. Fue entonces cuando Grace se fijó en el sobre que esperaba sobre la mesa. Papel marfil, letra familiar, la mano de su hija. Lo abrió con dedos firmes. No te entiendo, pero quizá algún día lo haga. Sin disculpas, sin arrepentimientos. Solo esa frase. Como si la comprensión pudiera borrar la traición del abandono, de su vida destrozada a sus espaldas y vendida por gente que la llamaba protección. Grace se quedó mirando las palabras. Estaban vacías, pero el vacío no dolía tanto como antes. Melanie nunca lo entendería. Ni el olor de las corbatas de Edward en el armario de arriba, ni las mañanas de domingo pasadas con bollos de limón y jazz tranquilo, ni el significado de que una mujer siga siendo suave en un mundo que exige su armadura. El mundo de Melanie se había construido sobre la velocidad, el amor de marca y el cuidado de los envases. Grace había criado a una hija que no entendía la diferencia entre seguridad y propiedad. Quizá este fuera su mayor dolor. Dobló la carta una vez, la deslizó en un libro de poemas de Dickinson y la colocó en la pequeña estantería junto a su silla, no para olvidarla, sino para dejar que las palabras descansaran donde pertenecían, rodeadas de voces que no intentaban silenciarla ni desubicarla. Fuera se levantó viento. Las hojas se volvieron hacia arriba en señal de expectación. Grace ya no se preguntaba si su hija la llamaría. No había respuesta que pudiera reparar lo que se había deshecho en silencio. Aun así, se puso en pie. Caminaba sin bastón. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas veladas en un lento silencio, pintando cintas de color ámbar en las paredes del modesto piso. Grace estaba de pie en el centro de su nuevo espacio vital, desnudo, silencioso, poco espectacular, pero glorioso en su libertad. Una tetera azul pálido,
humeaba suavemente sobre la hornilla. Su ritual del té, silencioso y preciso, era un amigo familiar. Se movió lentamente, saboreando cada movimiento. Nadie la observaba. Nadie para decidir. El silencio, en lugar de ser vacío, se sentía como un aliento que volvía a unos pulmones a los que hacía tiempo que se les había negado el aire. El piso era pequeño. Una sola habitación con vistas a un jardín comunitario, un sillón desgastado junto a la ventana y dos estanterías, ya medio llenas, de las historias que le había costado vivir. Una manta de ganchillo floreada, suya, reposaba en el reposabrazos del sillón como una reliquia encontrada. Sobre la mesa estaban los papeles de la escritura, con su nombre firmemente estampado en la parte superior. Solo su nombre. Llamaron a la puerta. Suave, respetuoso. Lidia estaba fuera, con un jarrón de violetas, el vestido arrugado, los ojos llenos de algo parecido a la alegría. «He visto esto y he pensado en tus hortensias», dijo, colocándolas junto a la ventana. «Son perfectas», susurró Grace. Juntas se sentaron en un cálido silencio. Dos mujeres que habían elegido la rebelión silenciosa. Más tarde, Grace fue al centro comunitario cercano. Los niños esperaban en la sala de lectura, sentados como raíces listas para crecer. Abrió un ejemplar gastado de El jardín secreto y empezó. Su voz, tranquila pero segura, recorrió la sala. «¿Aquí?», contó. Aquí reclamó los capítulos que le habían arrebatado personas que la encontraban incómoda. Detrás de ella, en la pared, brillaba un nuevo letrero de latón. «Pennington Hall, para los que hablan cuando el mundo dice que hay que callar». Grace sonrió. En esta sala, ya nadie la consideraría invisible. El centro comunitario había sido un gimnasio olvidado, con mala iluminación y olor a humedad. Pero ahora palpitaba con silenciosa energía. Un semicírculo de sillas plegables formaba una media luna alrededor de una pequeña mesa repleta de libros. En la pared del fondo, recién pintada de un suave color ocre, colgaba una sencilla placa. La S. A la Pennington. Para los que hablan, cuando el mundo dice que hay que callar. Grace se ajustó el chal y miró los rostros familiares y expectantes. Niños con libros en las manos. Algunos ancianos del centro con el pelo cano y ojos vigilantes. A su lado había un pequeño carrito con la selección de hoy, cuentos de hadas clásicos y un volumen retirado de Whitman. Lidia entró sin hacer ruido, de pie cerca del fondo, junto al perchero, con su habitual sonrisa vigilante. Grace le llamó la atención y las dos mujeres intercambiaron un leve saludo con la cabeza. Se sentó en la silla del medio, mientras la sala se quedaba en silencio. «Hoy», empezó Grace con voz cálida y firme, «leemos no solo para recordar, sino para elegir en quién nos convertiremos». Jonás entró en ese momento, tarde pero decidido. Se sentó cerca de la entrada, sin hacer ruido, pero Grace lo vio. No se dejó llevar por la voz, aunque su corazón se hinchó. Tenía la misma curiosidad que ella había leído años atrás, antes de la traición. Cuando abrió el libro y empezó a leer, con voz limpia y plena, algo invisible cosió. No del todo, no para siempre, pero lo suficiente. Suficiente para volver a llenar una habitación de significado. Ese día no había batallas que ganar, ni perdón que pedir o conceder, pero había un círculo, y dentro de ese círculo, dibujado por la historia, el silencio y la conexión no forzada, la raza Pennington volvió a vivir, no como algo arrebatado, desechado u olvidado, sino como la propia historia que, por el mero hecho de ser contada, tenía el poder de perdurar. Grace estaba sentada a una pequeña mesa de madera en su nuevo piso, con una tetera de cobre desconchado humeando a su lado
el aroma del jazmín y la melisa mezclándose con la pálida luz de la mañana. El silencio ya no estaba vacío. Era limpio, sagrado. Sus días tenían ahora un ritmo. El té de la mañana, un paseo por el patio, sesiones de lectura en el salón comunitario. Por fin había espacio para que su aliento volviera a desplegarse. El sobre llegó doblado por la mitad, deslizado por debajo de la puerta sin siquiera llamar. Grace reconoció inmediatamente la letra, aún precisa, esforzándose demasiado por parecer sin esfuerzo. Lo abrió lentamente. No había saludo, ni fecha, solo, no te entiendo. Tal vez algún día lo haga. Eso es todo. Grace se quedó mirando la nota, las palabras arrastradas como niños avergonzados que se negaban a mirarla a los ojos. Sin arrepentimientos, sin admisión, ninguna reconciliación. Sin embargo, su mellada honestidad era casi más punzante. No te entiendo. Una confesión distante. Tal vez algún día lo entenderé. Un hilo de algo, no el perdón. Todavía no. Pero tal vez el espacio para hacerlo. Dobló la carta una vez, con cuidado, y la metió en un gastado ejemplar de persuasión que tenía en la estantería. No para olvidarla, solo para darle un hogar apropiado, entre páginas de tranquila resistencia. Más tarde ese mismo día, mientras leía en voz alta a los niños acurrucados en los cojines del suelo frente a ella, una niña levantó la mano. «Señorita Grace, ¿por qué siempre sonríe cuando lee?» Hizo una pausa. «Porque las palabras aún viven», dijo, «incluso después de que la gente haya olvidado cómo decirlas». Y continuó leyendo, con la voz cálida y firme y la gracia inquebrantable de una mujer que no solo había sobrevivido a la traición, sino que se había compuesto en paz. El sol de la tarde se filtraba por las altas ventanas de la biblioteca del centro comunitario, atrapando las manchas de polvo que bailaban como magia antigua. Filas de sillas plegables rodeaban a Grace cuando tomó asiento en su habitual silla tapizada de verde, con la encuadernación de su libro desgastada por el uso. Los niños se movían inquietos junto a los mayores, y un suave murmullo de expectación llenaba la sala. Lidia saludó desde un rincón y le tendió una tetera con té recién hecho. Grace asintió, agradecida. Llevaba las mangas de la Rebeca cuidadosamente dobladas, las gafas pulidas y el pelo recogido a la perfección, no por vanidad, sino por algo más, algo sagrado. Un ritual. Presencia. «Buenas tardes, queridos», saludó, con voz uniforme y tranquila. «Hoy leeremos algo especial, la historia de un zorro valiente que encuentra el camino a casa después de una tormenta». Los niños aplaudieron. Las mujeres mayores sonrieron en silencio. Una niña con coletas se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Mientras leía, Grace dejó que su voz bailara y bajara, llenando los silencios de ternura. La historia, sencilla en apariencia, brillaba con un eco más profundo de tormentas superadas, de astucia y valor, de hogares perdidos, pero de dignidad nunca abandonada. Después de 7 páginas, un suave golpe en la puerta de cristal llamó su atención. Lidia se acercó, la abrió ligeramente y le entregó algo, un sobre pequeño. Gracia hizo una pausa y siguió leyendo. Los niños estaban terminando la última línea del zorro. Ella no miró atrás, pero el bosque la recordó. Más tarde, cuando la historia terminó y la sala empezó a disolverse en charlas, Grace se hizo a un lado y abrió el sobre. La letra de Melanie. Nítida, práctica. Todo lo que decía era, «No te entiendo, pero quizá algún día lo haga». Grace se quedó mirando las palabras. No cayó ninguna lágrima, ningún triunfo, solo una profunda calma que se ancló en sus costillas.
Volvió a colocar la carta dentro de la cubierta de su libro. Luego, de pie de nuevo frente a su círculo, sonrió. «Aquí», dijo ligeramente, «es como ganamos».